vamos a hablar sobre arquitectura genética humana. ¿Qué es arquitectura genética? Es aquella que va a seguir patrones genéticos con efectos moleculares, físicos que se van a dar en las personas. Van a construir y controlar un carácter fenotípico que van a dar las propiedades a las diferentes variaciones. Pese a que todos somos de la especie humana, no somos iguales, ¿verdad? Externamente vamos a tener características muy diferentes. Algunos serán altos, otros medianos o más bajos, pelo claro, pelo oscuro, cabello lacio, cabello rizado. Todas estas características que tiene cada uno, que nos hace seres únicos, van a tener que ver con esta arquitectura genética humana. Arquitectura porque se va a ir edificando en base a los genes que han heredado de sus padres y de sus antecesores. Por eso es que a veces salta, ¿verdad?, algunas herencias genéticas cuando les miran y les dicen, ay, tú te pareces tanto a tu abuelo o a tu bisabuelo. Y es increíble el parecido, ¿verdad? Entonces, va a ser una descripción de esta arquitectura genética que va a unir el gen, el número de alelos y va a distribuir los efectos alélicos en cada persona. Van a haber mutaciones en otras y pueden existir patrones de pleiotropía, dominancia y epistasis, que prácticamente son aquellos que van a definir. Por ejemplo, han debido notar que en algunas familias todos los hijos se parecen más a uno de los progenitores, y eso es porque hay una dominancia en ese gen. Y lo mismo se va a manifestar cuando ustedes vean la parte de las herencias en cuanto a enfermedades transmisibles, hereditarias, mejor dicho. Eso es lo que va a dominar en estos casos. La genética va a dar cierta arquitectura genética a cada ser humano con patrones que van a ser invariables. Y asimismo va a haber otras variables evolutivas. Han debido notar que a medida que han ido pasando los años, los humanos han adquirido otras capacidades y han perdido en cambio otras. Si retrocedemos a los primeros humanos, ¿cómo eran antes? Tenían facciones mucho más toscas, no eran tan altos, eran más gruesos de cuerpo. ¿Por qué? Ellos tenían que estar listos para cazar o pelear. En cambio, hoy en día ni siquiera lavan los platos, tienen las manos delicadas. ¿Quién ayuda a su mamá a trapear en la casa? No, entonces, saliendo de la broma, hay características que cada uno ha ido adquiriendo, ¿verdad? En anatomía, se han debido dar cuenta que en el libro a veces habla de un músculo y en el momento de la disección no existe tal músculo. Si buscan en otros libros, hacen referencia. A ver, ¿cuántos de aquí han estudiado Testic o Rubier? En esos libros hablan de algunos músculos que ya se han perdido durante la evolución, que en algunas personas se puede encontrar y en otras ya está ausente. A ver, ¿qué músculo ha desaparecido del rostro? ¿El cisorio? Aquí dice el cisorio. El piramidal. El rostro. Hay un músculo a nivel de mejillas, van a investigar, hay un músculo que ha desaparecido en la mayoría de las personas. Los hoyuelos, por ejemplo, es un defecto muscular, pero se ve lindo, ¿verdad? Pero es una alteración. Los hoyuelos de las personas. En el cuerpo también hay algunos músculos que ya no están presentes a nivel del brazo. Han debido notar que aquí hay un músculo que ha desaparecido. ¿De qué servía a los primeros humanos? Para ayudar a agarrarse y trepar, ¿verdad? Y no era porque vengan de los simios, eso es una mentira. Al menos, desde mi criterio, no venimos de los simios, tenemos otra línea, ¿verdad? Pero existen así, en cuanto a estos cambios evolutivos,
cosas que hemos ido perdiendo y otras que hemos adquirido. Antes, por ejemplo, tenían mayor visión nocturna y era por la casa o por la defensa. En cambio, hoy en día entro, prendo la luz y estaban como vampiros todos. Pero bueno, son estos cambios, estos efectos que nos ayudan a adquirir ciertas capacidades a medida que vamos evolucionando y perder otras en cambio porque ya no son útiles. Incluso existen teorías, así desviándonos un poco del tema, en la que muchos científicos, viendo la evolución que han dado las personas, creen que, por ejemplo, los extraterrestres, personas delgadas, sin pelo, con cabeza grande y ojos grandes, sería una evolución de miles de años en las que nosotros nos vamos a convertir, por lo tanto serían personas del futuro. Y eso es porque va a cambiar el mundo, van a cambiar nuestras necesidades. Hoy en día, por ejemplo, la gente ya no se conforma con aprender solamente a contar para poder contar el dinero. Si se dan cuenta en sus propias familias, ya son más, ya es mayor el nivel de graduados, de profesionales. Antes era un lujo tener un profesional en la familia. Era un honor, era algo de gran rango porque invertía educación, dinero. Hoy en día, si el hijo no sale ni bachiller, es un deshonor, prácticamente. Ni siquiera se conforman con una carrera, estudian doctorados, maestrías, tantas cosas. Entonces, vean, nuestras necesidades ya no se están basando en cazar y sobrevivir. Están basando en adquirir más conocimiento. Por eso es que estamos evolucionando y eso se va a manifestar a la larga, en miles de años también. Existe el paradigma neodarwiniano que va a definir esta evolución como un cambio en esas frecuencias aléricas que van a dejar un poco de margen para la evolución de los efectos aléricos. Son aquellas evoluciones que no percibimos porque tienen que pasar muchos años para que recién se manifiesten, así como la desaparición de ciertos músculos que teníamos en el cuerpo, que cumplían una función, ¿verdad? La integración de esta estadística genética ha permitido tener una primera herramienta para disgregar ese rasgo cuantitativo en cuanto a los componentes genéticos individuales. Esto que hace referencia a que gracias a la evolución de la medicina se ha podido descubrir muchos efectos genéticos que pueden ser incluso corregibles. Aún hay algunos otros que no son bastante complejos, como en las enfermedades de los síndromes autoinmunes, donde tiene que haber alguna falla en un gen para que se produzca ese daño. Pero prácticamente ya los científicos están trabajando en corregir estos componentes genéticos y crear ya seres humanos más perfectos. Lógicamente es jugar a ser Dios, pero podría mejorar la condición de vida de muchas personas que están destinadas a nacer con alguna enfermedad, o aquellas parejas que, por ejemplo, quieren tener hijos, pero tienen en sus genes una enfermedad que, si logran juntarlas, se va a manifestar. Ya me van a ir entendiendo. Ahora, vamos a hablar sobre el gen y sobre el fenotipo. Gen es la unidad física y funcional básica del herencia. Es aquello que está dentro de los cromosomas, dentro de nuestro ADN, ¿sí? Están formados por ADN. Algunos genes van a actuar como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas e incluso muchos de estos genes pueden no codificar las proteínas. Y es ahí, en esa falla, donde ocurren algunos trastornos funcionales. Pero estos genes son aquellos que están programados para que una persona pueda crecer, que pasa de la etapa infante a la niñez, de la niñez a la adolescencia, a la adultez, que en cierta etapa del crecimiento se den los cambios necesarios. Aquí la mayoría han debido cambiar sus dientes entre los 6 y 7 años, ¿verdad? Una pérdida dental, cambio de la dentadura de leche por los dientes permanentes. Y eso está programado genéticamente para que se dé así. Y cuando no ocurre esto, es que aparecen los trastornos. Y ahí es donde hablamos sobre genes, porque no son adquiridos.
Fenotipo va a constituir los rasgos observables de un individuo. ¿Quién es el más alto de aquí? John, creo. ¿Ven? Se dan cuenta, él es alto. Se van a fijar quién es la más guapa, quién es el más inteligente. No, ya nos estamos desviando. No, desde el fenotipo estamos hablando sobre las características externas. Que tengan pelo rizado, pelo lacio, rubio, oscuro, que sean trigueños. Pero este fenotipo se va a modificar, porque si ustedes ven una pareja, por ejemplo, donde uno de ellos es de piel blanca, pongámoslo rubio o rubio, y tenemos otro que es moreno. Los hijos no siempre adquieren el tono de uno de sus padres, pueden nacer trigueños, ¿verdad? Como si se mezclara la tonalidad de la piel. Pero incluso van a ver que existen entre los hijos algunos que van a ser muy parecidos al papá y otro a la mamá. Entonces, se da el caso de que, por ejemplo, si tienen 3 hijos, cada uno tiene un tono diferente. A veces no aparecen hermanitos, pero es por este fenotipo, que en algunos se ha mezclado y en otros ha permanecido la dominancia. ¿Se entiende, no? ¿Me están siguiendo? Bueno, la arquitectura genómica humana nos habla de que al menos del 2% del genoma humano va a codificar proteínas, pero hay entre 20.000 y 25.000 genes que codifican más de 100.000 proteínas. El resto del genoma humano va a tener secuencias repetitivas misteriosas, porque hasta el día de hoy no se ha logrado descubrir. Van a existir ciertas variaciones que son muy frecuentes en el ADN, que van a formar los polimorfismos de un solo nucleoide, o en cambio variaciones en el número de copias. Se abrevian así, por si acaso. Esto van a dar lugar a ciertas características especiales de las personas. Los trastornos de la diferenciación celular van a marcar en realidad el cambio que se va a dar en las células fenotípicamente. Cuando decimos fenotípicamente, piensen en lo externo, ¿sí? Todo lo que podemos apreciar externamente. Es a partir de un precursor genotípico que se va a marcar el factor fenotípico. Va a haber una expresión, una selección de genes que van a causar una represión de la información génica y después la van a manifestar. Existen 3 tipos diferentes de la alteración en la diferenciación celular. Para esto vamos a conocer estos términos: metaplasia, displasia, anaplasia. ¿Qué es metaplasia? Una célula madura a otra. Eso es lo correcto. De una célula madura a otra madura, porque si ustedes hablan de cambio de una célula a otra, podría ser parte de la especialización de una célula, ¿verdad? Pero no es el caso, tiene que estar bien claro. ¿Qué es agenesia? ¿Qué entiende por agenesia? Ausencia de algunos genes. ¿Estás bien? Cualquier palabra en medicina que empiece con la vocal A hace referencia a sin, ¿verdad? Genesia, génesis. Producción. Formación. Entonces, agenesia es la falta total de un órgano, en este caso. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué imagen será? Ecografía, resonancia, tomografía, radiografía, ¿qué es? Resonancia. Una resonancia. ¿Qué es esta estructura? La columna. La columna vertebral es eso. Ay, jóvenes, voy a mandar a otra vez. Por eso. La columna, ¿verdad? Sí. Muy bien. Además, se van a ver blancas, las estructuras calcificadas se ven blancas. Muy bien. ¿Qué es esto? La pelvis. Muy bien, muy bien. ¿Qué es
es? La vejiga. Muy bien. Me asombra su nivel de inteligencia. Riñón. Un riñón. ¿Qué es esto? Muy bien. Puede estar interrumpido en su trayecto por la interposición de algunos órganos. Recuerden que estamos haciendo un corte transversal o sagital. Sagital. Transversal. Entonces, por lo tanto, puede estar cubierto, ¿verdad? Ahora, tenemos un riñón aquí. ¿Qué nos falta aquí? ¿Están a la misma altura los riñones? ¿Cuál está más bajo? Derecho. Exacto, derecho por el hígado, ¿verdad? Tiene un desplazamiento un poco más inferior. ¿Pero qué pasaba aquí? Puede tener cicatrices, pero también puede tener extirpación, ¿no? Exacto, eso es lo que ustedes tienen que averiguar. Así como Sherlock Holmes, tienen que investigar todo, qué le ha pasado al paciente, fijarse en el momento de la inspección si hay alguna cicatriz, les trae el estudio. El paciente no va a saber interpretar, pero ustedes una vez que coloquen la placa ya van a ver y van a decir, oh, aquí falta algo. ¿Qué ha pasado con este órgano? Como dice Nayara, puede que la persona haya tenido alguna cirugía que va a estar en los antecedentes, además va a ser evidenciado por la cicatriz, pero de no ser así, lo más probable es que se ha formado, se ha desarrollado una agenesia. En este caso no ha habido la yema germinal de este órgano y por lo tanto solo se ha formado uno. ¿De aquí cuántos se han hecho una ecografía en su vida? Una resonancia o una tomografía. ¿Y el resto? ¿Cómo comprueban que tienen los dos riñones? Es algo que a veces las personas no saben. Se han desarrollado de esta forma y toda su vida viven tranquilos porque su cuerpo se ha adaptado a vivir con un solo riñón. Y a veces estos hallazgos son casuales. No es porque la persona haya venido con una falla exactamente. De repente tiene una dextrocardia o un situs inverso. ¿Qué es un situs inverso? Al otro lado, ¿verdad? Entonces, si alguien no se ha hecho un estudio, no puede saber la condición orgánica que tiene. Por eso es que cuando les llegue un paciente, no se basen a ciencia exacta en lo que han leído en los libros. Cada ser humano es un universo diferente. Si ustedes interpretan que la apendicitis es el dolor en fosa ilíaca derecha, y viene un paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿en qué tendrían que pensar? En condiciones normales, que pueda ser un colon. Si es mujer, algo relacionado con los ovarios, un embarazo ectópico, un quiste de ovario, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el paciente tiene un situs inverso? ¿Verdad? Entonces es bueno realizar estas imágenes para confirmar el diagnóstico, para corroborar qué es lo que está pasando además. Eso es agenesia. ¿Qué es aplasia? Sí. Plasia. ¿Qué era? ¿Qué es una plasia? Perdido. Falta comida. Aplasia es la falta de desarrollo de un órgano. ¿Sí? Existe un esbozo, pero no se ha desarrollado, como en la anencefalia. Puede ser una aplasia uterina, por ejemplo. Ha habido una yema germinal, pero ha ocurrido algo durante el desarrollo que no ha dejado que crezca, ¿verdad? Entonces, aplasia es cuando existe un esbozo rudimentario de un órgano, o un órgano no desarrollado.
En la anencefalia es evidente, el niño nace sin cráneo, sin cerebro, y no es lo mismo que en la microcefalia, ¿verdad? No tiene nada que ver. Prácticamente es incompatible con la vida. ¿Hay embriones? ¿Han visto en el laboratorio en la anencefalia? Se ven prácticamente iguales. Nacen y mueren, no pueden respirar. Lo mismo pasa en la plasia cuando un órgano no se desarrolla. Pero, por ejemplo, en una mujer, en una plasia uterina, no se va a dar cuenta hasta el momento en el que llega a la pubertad y debería menstruar. O en otra situación cuando quieren tener familia y no pueden embarazarse, ¿verdad? ¿Qué es hipoplasia ahora? Exactamente. Tiene que ver con el crecimiento reducido. Por lo tanto, es un deficiente desarrollo y función insuficiente de un órgano. Tenemos aquí un riñón normal, el ureter, pero ¿qué pasa con este otro riñón? ¿Qué forma debería tener? De haba. Un frijol, ¿verdad? Frijol, pero no existe. Además que está más corto el ureter, el riñón es más pequeño. Pueden ser algunos funcionales en una mínima cantidad, como pueden no tener función absoluta. Ahí no entraría mucho de familia, Podría darse. Este es solamente un ejemplo de hipoplasia. Se pueden dar en diferentes partes. ¿Han debido ver alguna vez personas, por ejemplo, que tienen un pie muy cortito, pero muy cortito, como si de niño le hubiera dejado de crecer, o los brazos, donde quedan las manos chiquitas y cortitas? Y eso es una hipoplasia y se puede dar a nivel de órganos. Algunas personas que durante el crecimiento ha habido una falla en ese código genético que controla el crecimiento, y por ejemplo la oreja se quedó pequeña en comparación a la otra que siguió el crecimiento normal. Doctora, normalmente las personas que tienen que nacen así, ¿tienen otros problemas más o sería solo eso? No, se daría solamente en ese código. Atresia, insuficiente desarrollo de un órgano tubular o con orificio. Puede ser una atresia cardíaca, una atresia duodenal, una atresia esofágica. En este caso les puse la imagen de una atresia esofágica. Esto después lo van a ver, pero para conocimiento general, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos el esófago interrumpido y no ha habido comunicación con el estómago, ¿verdad? Pero pueden haber diferentes clasificaciones. Por ejemplo, en esta del esófago puede ser una confístula hacia la tráquea. Vean ustedes. Puede ser otra donde el estómago es el que tiene la fístula hacia la tráquea y el esófago superior sigue aislado. En la otra tenemos doble comunicación. Ambos están comunicados hacia la tráquea. Y en este otro se llaman H porque pese a tener comunicación, tienen otra comunicación externa hacia la tráquea. Ya van a ver, existen diferentes tipos de clasificaciones según el órgano. Esto solamente es para conocimiento general, un ejemplo. Pero las atresias entonces son insuficiente desarrollo de un órgano tubular u orificio. Se va a dar en cualquier parte donde haya una luz. ¿Qué es ectopía? Fuera del lugar. ¿Qué me hace fuera del lugar? Fuera del lugar, exactamente. Sería el cambio de lugar de un órgano, ¿verdad? En este caso, esta es una ectopía cordis. ¿Qué otra ectopía conocen? Ectopía cardíaca. Ectopía cardíaca. Ectopía cardíaca. Ectopía. Pero cordis es cardíaca. Ectopía. El embarazo. Exacto. Otra también puede darse. Otra. La médula espinal. Otra. Perdón,
la herniación, porque ha quedado en el útero. Podríamos considerar la ectopía también cuando, por ejemplo, se supone que el coxis tiene que tener una curvatura interna, pero en este caso tiene una curvatura externa con apariencia de colita, ¿verdad? Entonces, ectopía, cambio de lugar de un órgano. ¿Qué será heterotopía? Pero tiene que ver con eso, no están tan perdidos. Heterotopía, fragmento de un tejido fuera de lugar. ¿Es normal encontrar tejido óseo a nivel de hígado, por ejemplo? A nivel cerebral. No, no es el lugar correcto. En este caso es un fragmento de tejido fuera de lugar. Por ejemplo, tejido pancreático en asas intestinales. Y a veces son funcionales. Es como si un grupo de células hubiera migrado erróneamente y se hubiera instalado en la luz de los intestinos. Mucosa gástrica a nivel de intestinos. Y no tiene nada que ver con el cambio por la metaplasia a nivel del esfínter del estómago. Puede darse en el trayecto del esófago o a nivel de duodeno, yeyuno, en colon. Y son funcionales, como les dije. Van a producir ácido en este caso y que van a causar daños alrededor. Entonces, ha migrado erróneamente un fragmento de tejido. Se puede dar también cuando tejido del miometrio del útero migra a cavidad abdominal. Y de la misma manera, por ejemplo, las mujeres, en el momento que menstruan, se duplica la capa del útero y produce dolor y se desprende, ¿verdad?, cuando no hay ovulación. Se da el mismo proceso a nivel de asas intestinales y produce mucho dolor. Por eso aquellas mujeres que tienen cólicos menstruales muy intensos tienen que hacerse un estudio porque podría ser una heterotopía del tejido endometrial. Doctora, un caso de eso sería entonces los tumores, porque hay ciertos tumores que dicen que tienen pelos o incluso desarrollan como dientes. No, es eso. Ese no sería No es diferente. mutación. En este caso, el tejido se ha juntado a otro lugar donde no corresponde. ¿Cómo sería el esófago de Basset? No, el esófago de Barrera es una alteración por el reflujo de ácidos. Está producido. ¿Sí? En cambio, en este caso, no, ha habido una migración durante el desarrollo y a veces no es tan perceptible hasta que empiezan a aparecer las complicaciones. Muy bien, la clasificación de los trastornos genéticos van a estar relacionados con las mutaciones de un solo gen con efectos amplios o trastornos cromosómicos como también trastornos multigénicos complejos. ¿Qué es un trastorno monogénico? Son aquellas que van a afectar a genes aislados, a un solo gen. Se van a heredar por uno de tres mecanismos de herencia. Pueden ser autosómicos dominantes, recesivos o ligados al cromosoma X. Me van a decir, ¿por qué no hay uno ligado al cromosoma Y? Porque en este caso, cuando un hombre tiene una alteración de este cromosoma, tiende a la infertilidad. Son infértiles. Se me enredó la lengua, perdón. Lapsus lingual. Entonces, en este caso, tienden a ser infértiles y por eso es que no heredan cuando está ligado al cromosoma Y, que van a ir entendiendo, vamos a tocar más profundidades. El trastorno autosómico dominante, como su nombre lo dice, tiene dominancia, por lo tanto, cuando se heredan, los hijos tienen la probabilidad de un 50% de heredar el trastorno. Se van a manifestar en estados heterocigotos y al menos un progenitor va a estar afectado. Afecta por igual a hombres y mujeres. Existe cierto porcentaje de pacientes que no tienen esa alteración,
Por lo tanto, cuando se da de forma espontánea en una persona sin antecedentes familiares, recibe el nombre de novo, porque es una mutación nueva, ¿sí? Estas mutaciones se van a dar por una mutación que se ha dado en el óvulo o en el esperma, pero de forma independiente, sin heredar, recalco. Por lo tanto, esas personas no van a tener hermanos afectados, porque solo se ha dado en esta persona. Lo bueno es que cuando se dan estos procesos, el cuerpo es tan inteligente, tan sabio, que busca una manera de proteger a la progenie y predispone a estas personas a la infertilidad. Por lo tanto, es una manera de no seguir heredando. Las características clínicas se van a modificar mediante variaciones de penetrancia o expresividad. Algunos van a heredar este gen mutante, pero su fenotipo es normal. Me refiero a que pueden heredar y lo pueden manifestar de forma sistemática, pero externamente son personas normales, sin alteraciones ni malformaciones, ¿sí? A esto se va a llamar penetrancia incompleta. Ahora, si un rasgo se va a encontrar en todos los individuos que son portadores del gen mutante, pero la expresión es distinta, se va a hablar de una expresividad variable. Por ejemplo, si en una familia los padres han heredado a todos los hijos, pero cada hijo manifiesta de forma diferente. Alguno puede tener sensibilidad, el otro tiene alopecia, el otro no manifiesta nada, pero todos son portadores. A eso se llama expresividad variable. No está definido. Algunas mutaciones pueden producir la pérdida de una función y en cambio otras tienen la ganancia de una función. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen hemofilia, tienen la pérdida de la función del factor de coagulabilidad, ¿verdad? En cambio, otras tienen ganancia de función. Por ejemplo, en aquellas que tienen trombosis, el factor de coagulabilidad está aumentado. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cómo se manifiesta esta herencia autosómica dominante? Vamos a tener a... Creo que es el lápiz, no muy borroso. Vamos a tener un padre afectado y una madre sana. Vean ustedes, a nivel de cromosomas tiene un gen afectado, mutado y un gen normal. En cambio, en el ejemplo vamos a tener a la madre con ambos genes normales. Van a tener un primer hijo, en este caso una niña, y esta niña va a heredar el cromosoma X afectado del padre más el cromosoma X no afectado de la madre. Por lo tanto, esta hija es afectada. Recuerden que al ser dominante tienen un 50% de manifestar la enfermedad y ese 50% hace que se manifieste el trastorno. Van a tener un hijo, pero este hijo va a heredar el cromosoma Y no afectado del padre más el cromosoma X no afectado de la madre, por lo tanto es un niño sano, ¿sí? Van a tener otra hija, pero recuerden que el padre da el cromosoma, uno de los cromosomas. En este caso le dio el gen sano y la madre el otro gen sano y esta niña es sana. Van a ser un niño, pero este niño recibió el cromosoma Y, que es niño, del padre, que es afectado, y el cromosoma X de la madre no afectado, y este niño sí es afectado. Se manifiesta por la dominancia, no es recesivo. Ahorita van a entender mejor por qué, por ejemplo, en los recesivos son portadores pero no manifiestan. Y es por este factor, estamos hablando de dominancia, va a predominar, va a tener un mayor efecto en cuanto a las enfermedades o herencias. Y es por ese motivo que se maneja en un valor de 50%. ¿Qué trastornos autosómicos dominantes vamos a tener?
Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso va a haber un trastorno como en la enfermedad de Huntington, neurofibromatosis, distrofia miotónica, y esclerosis tuberosa. A nivel urinario puede existir la poliquistosis renal. Voy a ver si se aclara así. No es problema del dato. El dato debe ser. Sí. A nivel digestivo, poliposis familiar del colon. Estos trastornos son dominantes, por eso están clasificados aquí. A nivel hematopoyético, esferocitosis hereditaria, enfermedad de von Willebrand. Es importante que al menos como conocimiento general sepan, para que cuando les llegue un paciente con este trastorno sepan si es recesivo, dominante, ligado al cromosoma X. Esquelético, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, osteogenia imperfecta, acondroplasia. ¿Qué es el síndrome de Marfan? Han debido escuchar. Perdón, otra vez. Yo sé que han visto, pero no lo están ubicando. Salen dentro de los récords Guinness, personas con habilidades extraordinarias, cosas así. Repite el síndrome, por favor. Manos más grandes. Sí, como característica tienen dedos largos, ¿verdad? Pero son aquellas personas que, por ejemplo, agarran la piel y la pueden estirar, como si fuera ropa ancha. A ver, ustedes intenten agarrar la piel de su cuello y estirarla. Apenas la podemos pellizcar, pero no la podemos estirar. Algunas personas parecen tener unas mallas que las estiran, así como las panties medias, ¿verdad? Agarran cualquier parte de la piel y la pueden estirar. A nivel del brazo, apenas la pellizcamos, pero estas personas tienden a estirarla. Mira su piel. Se da a nivel del brazo, no se puede, ¿verdad? Sí, exactamente. Son aquellas personas que tienen esa habilidad de meterse en cajas pequeñas, hacer movimientos. ¿Y eso es bueno o es No, es una anomalía que da mucha elasticidad a todo aquello que tenga colágeno, por ejemplo, las articulaciones de la pierna. ¿Qué es acondroplasia? Los chinos nunca van a saber de tu existencia. Te voy a matar. Es un trastorno autosómico dominante que se va a manifestar por una alteración en el crecimiento de las articulaciones. Estos huesos no crean que estén a lo largo, pero pueden crecer a lo ancho, ¿verdad? Por eso es que mantienen una estatura baja. A nivel metabólico vamos a ver la hipercolesterolemia familiar y la porfiria intermitente, ¿verdad? Trastorno autosómico recesivo. Van a representar al grupo más amplio de los trastornos mendelianos. Estos son mucho más comunes, ¿sí? Porque incluso aquí en este curso no sabemos quiénes podríamos tener un trastorno autosómico recesivo que ha sido heredado por generaciones. Se va a manifestar cuando se juntan dos trastornos recesivos y se manifiesta en la progenie. Mientras no se encuentren con otro trastorno, pueden seguir heredando. Se reproducen cuando mutan dos alelos de un locus genético determinado. El rango no suele afectar a los padres del individuo afectado, aunque sí los hermanos están, y eso es porque los padres se juntaron y los hijos son los que van a manifestar. Los descendientes tienen una probabilidad del 25% de presentar el rasgo, por eso puede ser aleatorio. En una familia de 5, uno podría manifestar la enfermedad o ninguno, puede variar. Si el gen mutante aparece con baja frecuencia en la población, es más probable que el hijo sea hijo de una pareja consanguínea. ¿En qué casos decimos parejas consanguíneas? Primos, hermanos, tienen que tener una línea directa de consanguinidad. ¿Qué más? Sí, exactamente, en esos casos donde hay relaciones de familiares directos.
padres, abuelos, y esas cosas, ¿verdad? Otra, entre hermanos. Antes, por ejemplo, retrocediendo un poco la historia, ¿qué es lo que pasaba? La gente de la nobleza tenía la piel blanca, lógicamente vivían dentro de sus palacios, no trabajaban en el campo, no se quemaban y tenían la piel aún más blanca debido a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Miraban sus venas y las veían azules y tenían la idea errónea de que eran de sangre azul. ¿Qué es lo que hacían? Para no mezclar su sangre azul, se casaban entre familiares, entre primos hermanos, padres con hijas, hijos con madres, entre hermanos. Tantas aberraciones que se han dado, porque no es normal, no está dentro de nuestra naturaleza, incluso los animales en vida salvaje, cuando no tienen intercambio de genes con otros clanes, otras manadas, se da la consanguinidad y aparecen las mutaciones genéticas. ¿Y cuál era la mayor mutación en esas personas de la nobleza? Las hemofilias. Por eso es que muchos condes aparecían con este trastorno y ¿qué les decían? Condes Dráculas, debido a que al no tener coagulación sangraban por las encías. Eran gente de piel muy blanca, no soportaban la luz solar. De ahí es de donde vienen las historias de los Dráculas, de los hombres lobos. ¿Cómo se llama el trastorno de las personas que serían hombres lobos? Incluso han estado en circos. Hipertricosis, ¿verdad? Tienen hasta en el rostro, toda la piel cubierta de pelo. Y son trastornos heredados por consanguinidad. Sin ir lejos, en Egipto, de la misma manera tenían este tipo de trastornos entre la nobleza. Este rey famoso, Tutankamón, que al hacerle los estudios, ¿qué han descubierto? ¿Qué anomalías tenía? Malformaciones a nivel de columna, del pie, enfermedades presumen sanguíneas. Por eso es que este muchacho falleció muy joven y era por la consanguinidad que ha heredado. Exactamente, tenía piezamo. Entonces, a mayor consanguinidad se dan esos trastornos. Por eso es importante. En otros países, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Antes de tener hijos, la pareja va a un centro y se hacen análisis para ver si tienen algún trastorno que puedan heredar a sus hijos al juntarse, o en cambio si existe alguna relación consanguínea, porque antes la gente, ¿qué es lo que hacía cuando viajaba? En el lugar donde paraban tenían amoríos y a veces dejaban descendencia. Y no en vano surge esta frase que dice: la sangre llama a la sangre, donde se han dado casos en el que, por ejemplo, una mujer quedó embarazada de un hombre, tuvo una hija, esa hija creció y se conoció por accidente con su padre sin saber que era su padre. Tuvieron conexión, se juntaron y por azares del destino descubrieron que eran padre e hija. Y el hombre nunca supo que tuvo una hija. O en cambio, hermanos que se juntaron, ¿verdad? Hubo un caso bastante controversial de un médico que abrió un centro de reproducción asistida donde se supone que tenía catálogos con hombres que donaban esperma. Entonces las mujeres que querían tener hijos iban y escogían, ¿verdad?, cómo querían que sean sus hijos. Según el catálogo, ellos veían la foto del hombre y veían si querían ser rubios, morenos, de ojos claros, ojos castaños, de diferentes formas. Lo malo fue que este médico distribuía el catálogo, pero no en ningún momento informó que él era el único donador. Y cuando se hizo una investigación se descubrió que tenía más de 100 hijos en esa misma población. Y vean ustedes la atrocidad, estos hijos crecen y se pueden juntar.
Entonces se convocó a todas estas mujeres que asistieron al centro para que los hijos se conozcan y no se produzca parejas consanguíneas. Qué loco, doctor, ¿quién era? En Estados Unidos en un pueblo, pero el peligro es ese. Por lo tanto, cuando se hacen estos centros de fertilidad, se procura que los donadores no tengan ninguna relación con las familias para que los hijos no tengan problemas después al crecer. Ay, no. Qué loco ese doctor. Sí, fue demandado y encarcelado y todo. Creo que ni cumplió la sentencia porque murió los primeros años en la cárcel, pero búsquenlo en internet. Pero tiene muchos hijos que al final terminaron siendo hermanos. El problema es este. Doc, es ilegal, ¿no? Es ilegal, es ilegal. Él quiere, Nay, él quiere tener docena. Docena quiere tener. Por si lo piensas en algún momento. Me parece. Es que él quiere tener docena. Ahora, las características que van a aplicarse a estos trastornos se van a deber a la impresión del defecto, que puede ser más uniforme que los dominantes. Es frecuente la penetrancia completa en esas personas. Por lo tanto, una vez que se manifiesta la enfermedad, es bastante característica las características que se van a desarrollar de acuerdo a la enfermedad. Por lo tanto, son más reconocibles, ¿sí? La enfermedad va a comenzar en fases tempranas de la vida. Por lo tanto, ya siendo niños van a manifestar. Las mutaciones de nuevo son raras detectarlas en estos casos, así que van a pasar varias generaciones antes de que se manifiesten a los descendientes de parejas heterocigotas que se han juntado. Y muchos genes mutados van a codificar enzimas normales o defectuosas en algunos casos. ¿Qué trastornos tenemos en los recesivos? A nivel metabólico, fibrosis fenicetonuria, galactosemia, homocistinuria, enfermedades por depósitos lisosómicos, deficiencias de alfa-tripsina. Tenemos la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, glucogenosis. Son trastornos raros, pero son bastante fáciles de reconocer, son específicos, ¿sí? Hematopoyéticos, está la drepanocitosis, las talasemias, van a escuchar bastante de talasemias cuando roten por hematología. A nivel endocrino, hiperplasia suprarrenal congénita. A nivel esquelético, síndrome de Ehlers-Danlos o alcaptonuria. A nivel nervioso, atrofias musculares neurógenas, ataxia de Friedreich y la atrofia muscular espinal. Por suerte no son tan comunes, pero son fáciles de reconocer porque son específicos, ¿sí? ¿Cómo se van a dar estas herencias? Vamos a tener un padre no afectado pero portador. ¿Quién me hablaba? ¿Alguien dijo doctor? Quería explicar. ¿Cómo? Quería preguntar, en el caso de, se me olvidó el nombre de este que tenía un coeficiente alto que tenía una tasa muscular. Él en su caso él era, niño era un niño normal, pero ya cuando iba creciendo poco a poco, él tenía una tasa muscular. Eso es autoinmune. Sí, porque ha tenido hijos con la mujer con la que se casó, pero los hijos no han heredado. Y sus padres tampoco tenían antecedentes de haberle heredado a él. Cuando heredan los padres se manifiestan en la niñez y él lo desarrolló en la juventud, ¿verdad? En este caso, en el recesivo, padre portador no afectado, madre portadora no afectada, pero al juntarse, vean, va a tener una hija que va a heredar ambos genes no afectados, por lo tanto esta niña es normal. Van a tener un hijo no afectado, pero va a recibir un cromosoma Y del padre que no está afectado y un cromosoma X de la madre afectado. Por lo tanto, este sería portador, pero que no manifiesta la enfermedad. Van a tener otra hija que va a heredar un gen
del padre, puede ser el cromosoma X no afectado más un cromosoma X afectado de la madre. Por lo tanto, es portadora pero no manifiesta. En cambio, el otro hijo va a heredar el cromosoma afectado más el otro cromosoma afectado, y este sí va a manifestar la enfermedad. En este caso, la herencia puede darse de forma aleatoria. No vayan a pensar que, ay, el primer hijo va a salir afectado, mejor lo aborto. Según lo que he visto en la tablita, el segundo hijo me va a salir sano. Este sí lo voy a tener. No, es un error grande que algunas personas en su ignorancia, en su falta de conocimiento, interpretan mal. Esto puede darse al azar, como si fuera un sorteo. En cualquier orden pueden nacer un hijo afectado, así como podrían nacer todos portadores sanos. ¿Alguna pregunta? ¿La herencia autosómica dominante se daba por alelos homocigotos o heterocigotos? Era por homo, porque en este caso solamente con un portador ya se manifestaba la enfermedad. En cambio, en este otro se manifiesta porque ambos tienen que tener la enfermedad. ¿Sí? Ahora, trastornos ligados al cromosoma X. ¿Ya vamos a acabar? ¿Ya es hora? No. Ya. Los trastornos ligados al cromosoma X. Casi todos los trastornos van a estar ligados al sexo, que va a estar heredado con el cromosoma X. Prácticamente, tanto hombres y mujeres están susceptibles a heredar, porque los hombres tienen un cromosoma X aparte del Y, y la mujer tiene dos X, ¿sí? Todos son recesivos, existen genes relacionados con el cromosoma Y, pero en este caso ya les dije que automáticamente el cuerpo los vuelve infértiles para no seguir heredando. Por lo tanto, si hay un afectado con Y, es infértil. No existe ninguna herencia ligada por eso a este cromosoma. Ahora, la herencia recesiva ligada al cromosoma X es responsable de un pequeño número de los trastornos clínicos bien definidos. Por lo tanto, en índice son mucho más reducidos los casos que se van a manifestar, ¿sí? Los hombres son hemicigotos. Siempre van a tener un cromosoma E que va a ser, que podría estar afectado. Un hombre afectado no va a transmitir el trastorno a sus descendientes hombres. ¿Por qué? Porque los descendientes hombres van a recibir siempre el X de la madre y el Y del padre. Si este Y es sano, entonces este niño no va a heredar el trastorno del padre, pero podría heredar el trastorno de la madre, ¿verdad? Además que estamos viendo que aquellos que tienen afectación de X son infértiles, ¿sí? Por eso, un hombre afectado no transmite la alteración a sus descendientes varones, pero sus hijas sí pueden ser portadoras. ¿Por qué? Si el trastorno está en el cromosoma X del hombre, las hijas sí van a heredar ese trastorno. Los hijos varones de mujeres heterocigotas sí van a poder heredar en un 50% el gen mutante, porque la mujer sí les va a heredar un cromosoma a todos los hombres. En ese caso sí. La mujer heterocigota no suele expresar las alteraciones fenotípicas francas porque el otro alelo es normal. ¿En qué trastornos vamos a ver esto? A nivel musculoesquelético, en las distrofias musculares de Duchenne. En la sangre, hemofilias tipo A y B, enfermedades granulomatosas crónicas, deficiencias de la glucosa 6 deshidrogenasa. A nivel inmunitario, agalmaglobulinemia, síndrome de Wiskott-Aldrich. Metabólico, diabetes insípida, síndrome de Lesch-Nyhan
y a nivel nervioso en el síndrome del cromosoma X frágil. ¿Cómo se va a heredar? Se va a dar mediante dos procesos. Aquí en el primer ejemplo tenemos un padre afectado y una madre no afectada. Al ser recesivo, en este caso vamos a tener los dos pares de cromosomas X y Y, pero en este caso del padre el trastorno está a nivel de X. Por lo tanto, solo las hijas van a estar afectadas. Vean ustedes, tienen una hija, hereda cromosoma X afectado, cromosoma afectado. No afectado, perdón. Por lo tanto, la hija es portadora simplemente. En cambio, el hijo hereda el cromosoma Y sano más el cromosoma sano de la madre, no es afectado ni portador. En este otro caso, cambia, porque la madre es la portadora y el padre no es afectado. Primera hija no va a ser afectada porque tiene cromosoma sano. El hijo no va a ser afectado porque tiene cromosoma sano más el cromosoma sano. La hija va a ser portadora porque va a heredar X sano más el X afectado. No va a manifestar, pero va a ser portadora. En cambio, el hijo va a heredar el cromosoma Y sano, pero vean ustedes, se ve reducido porque no es dominante. En cambio, la madre tiene dominancia y le va a heredar además el factor X dominante. Y de esa manera, él es el único que va a manifestar la enfermedad. ¿Sí? Ahora, los trastornos ligados al cromosoma X dominante. En este caso van a ser pocos los trastornos que se van a dar. Se van a deber a alelos dominantes asociados a enfermedades que están específicamente en el cromosoma X. Se van a transmitir por la mujer heterocigota afectada a la mitad de sus hijos varones y a la mitad de sus hijas. Se va a distribuir por igual. Un padre afectado va a heredar a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos, por el mismo hecho de que a los hijos solamente transmite el Y, siempre que la madre no esté afectada. Un ejemplo de esta enfermedad es el raquitismo resistente a la vitamina D. ¿Cómo se manifiesta? De la misma manera, de dos maneras. Tenemos un padre afectado con un cromosoma X dominante y un cromosoma Y que no es dominante, por eso se ve más pequeño. Tenemos la madre no afectada, ambos sanos. La hija va a heredar el cromosoma X afectado más un cromosoma no afectado. Así que al ser dominante se va a manifestar la enfermedad. El hijo hereda el cromosoma Y sano más el cromosoma X sano, él no va a tener la enfermedad. En este otro caso, la madre es la afectada y el padre no es afectado. La hija va a recibir X sano, sano. El hijo no va a estar afectado porque de la misma manera recibe un Y sano más un X sano. En cambio, la hija va a recibir un X sano, pero va a recibir el otro X que sí está afectado y al ser dominante va a manifestar la enfermedad. El hijo va a recibir un Y sano, pero va a recibir el X afectado dominante, por lo tanto él también recibe la enfermedad. Repito, esto no se da en este orden, así que cuando alguien les pregunte, cuidado, tenga la falsa idea la persona de que el primer hijo va a ser afectado, así que mejor le aborto, ¿verdad? El segundo hijo me va a salir sanito, me aseguraré con él. No es así, esto se da de forma aleatoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es bonita esa parte, es bien bonita, pero léanla, repítanla.